Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chicos, bienvenidos. Vea, me disculpan estos minuticos. La verdad estaba hablando con el profesor Fernando. Ustedes, desde el año pasado creo que se había programado el examen para el día 31. ¿Sí? ¿Sí era así o no? ¿O era para cuándo? ¿Para el 31 era? 31 de enero. Sí, señores, para el 31 de enero. Bueno, mire, esta semana me cuenta el profesor que han hecho unos ejercicios en clase pues, sencillos de unos destiladores, ¿sí? Ayer tuvieron como una reunión sus profesores precisamente para evaluar la situación de los estudiantes, porque a raíz de ¿qué? A raíz de esos ejercicios que ustedes hicieron en clase, pues digamos que de cierta forma en general, ¿no? Todos sí están bastante quedados. Así que es un poco preocupante. El examen no se aplazó. No se aplazó, pero un segundo, chicos, termino de admitir aquí a los compañeros que no sé por qué no puedo. Ya les doy la información. Espérame un segundo. Un segundito, ya les doy la información. Bueno, bien, entonces la situación es la siguiente. La situación es que a raíz de los ejercicios que hicieron en clase, que eran unos ejercicios sencillos que ustedes le entregaron a sus profesores de unos destiladores, algo sencillo, pues él se dio cuenta que sí hace falta mucho el examen, no se va a cambiar y el nivel de exigencia tampoco. Eso fue lo que dijeron ayer, así que pilas con eso, ¿sí? A estudiar, juiciosos para el examen del día 31. A raíz de eso también, como les decía ayer en la tutoría, esta semana yo pensaba hacer 2 talleres, uno hoy y uno mañana, pues ya confiando que generalmente en esta asignatura, a esta fecha, ya los estudiantes pues tienen pues ya casi que el examen, ¿no? Pero entonces él ahorita me llamó tempranito, antes de esta reunión, para decirme que vamos a manejar un solo taller. El taller que vamos a hacer hoy lo hacemos la próxima semana con otro taller, ahí sí, otros 2 talleres.
Y hoy les voy a reforzar, vamos a trabajar en el taller de ayer, que fue cristalizador y filtro, que es algo que se le dificulta bastante a los estudiantes. Y le refuerzo como esa parte, pero la idea es que en la primera parte ustedes trabajen solos, ¿sí? Y chicos, por favor, pregunten, estudien a conciencia porque, repito, los exámenes van a ser por escuela, se mantienen por escuela y el nivel de exigencia va a seguir siendo el mismo, así que lo que necesiten, pregunten, traten de si me dice el profesor que hay incluso estudiantes que no saben la notación que se utiliza, si es mole, si es flujo másico, así que pilas con eso. Bueno, ayer les dije también a ustedes, ayer les dije que solo un segundo admito aquí a... Mira, ustedes me pueden hacer un favor, aquí al chat me envían, me están solicitando aquí al correo, pero no tengo acceso a Facebook, ahorita me envían aquí el link de acceso a esta reunión, por favor, o dónde se busca aquí, no sé dónde se busca. Ah, ya lo vi. No, ya no. Bueno, antes de eso quiero que me digan cómo se han sentido en la asignatura, con sus profesores, qué se les dificulta, qué creen que es lo más difícil. Hablen. Siempre les pregunto esto como para saber hacia dónde dirigir las tutorías, ¿no? Entonces, díganme. ¿Alguna duda puntual de lo que han hecho en clase? Aquí me dicen, la información redundante suele confundirme a la hora de poner el número de variables independientes o de relaciones adicionales. No entiendo la pregunta. Esto puedes hacerla mejor porque no entiendo la pregunta. ¿Qué tipo de información redundante? No sé, dame un ejemplo específico. Vanessa, amplía mejor tu pregunta. A ver. Dices, la información redundante suele confundirme. Por ejemplo, aquí nos daban las tres composiciones de una corriente de tres sustancias. Claro, mira, las variables independientes se llaman independientes si tienes tres sustancias. Tienes tres sustancias en una corriente, ¿sí? Y te dan las tres. Tú ya conoces las tres. Solo cuentas dos
porque una de ellas, cualquiera, es dependiente, porque ya tú sabes que la suma de esas composiciones, ¿cuánto es? 1. Entonces, cualquiera de ellas la hayas restándole a 1 las otras dos. Entonces, si ya tienes las tres, si ya sabes las tres composiciones, solo dos son independientes, una es dependiente, porque cualquiera de ellas se haya restando 1 menos las otras dos, ¿vale? No puedes contar si te dan las tres como independientes. Eso si ya conoces las tres. Si solo te dan una de las tres, cuenta solo una, ¿vale? Por mi parte, se me hace a veces un poco complicado plantear las relaciones adicionales de algún ejercicio. Sí, digamos que esto es más interpretación del jueguito de palabras que te dan como el enunciado. Sí, pero digamos que eso se adquiere como habilidad a través de los talleres, a través de la práctica. Y sobre todo, lo más importante, pues es tener una buena interpretación de lo que me están diciendo en el enunciado. A mí me confunde determinar cuándo es o no es relación adicional. Bueno, como les decía, la relación adicional es como un jueguito de palabras entre dos corrientes, ¿sí? Por ejemplo, si es del flujo, se dice que el 45% del flujo se recircula de un determinado compuesto. Es una relación adicional, no es una composición directa que te dan en una corriente, ¿vale? Lo mismo, ahí es práctica, es también de leer ejercicios, de interpretar, ¿vale? Eh, Chicos, miren, yo les dije a los que asistieron ayer a esta tutoría que, 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 que hoy les iba a volver, para los que no pudieron asistir el jueves que socialicé esta herramienta en Visual Basic, les dije que hoy, esperen un segundo, me coloco este micrófono. Mire, yo les dije que, ¿me escuchan bien ahí? ¿Con esto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mire, yo les dije que hoy les iba a socializar de nuevo así de rapidez, me gasto 10 minuticos menos, y ustedes me colaboran con una encuesta y empezamos el taller. Yo pienso que, a ver, la estructura, aquí les hago un resumen ejecutivo, la estructura de esta asignatura, la estructura de estequiometría en los exámenes, en los talleres, es que tú tienes un enunciado que puede ser a través de un proceso real o hipotético. Estequiometría es la asignatura que como que les da la bienvenida a ustedes al mundo de los procesos industriales, pero a la larga eso es lo que hacemos en la industria, ¿cierto? Procesos unitarios de destilación, absorción, reacción. Y a través de un enunciado que puede ser real o hipotético, ¿cierto? Tú lees y haces una interpretación de esa lectura, para lo cual bosquejas un diagrama de flujo. Es un matachito que te dice qué es lo que está ocurriendo en el proceso. Lo bosquejas y lo marcas. Marcarlo es colocar las corrientes y colocar las sustancias que van por cada una de esas corrientes. ¿Sí? Después de eso, y generalmente el diagrama de flujo, qué sé yo, vale una unidad, más o menos, o 0,5, no sé, dependiendo del ejercicio. Luego de eso, tú planteas a través, mirando el diagrama de flujo, unos grados de libertad, ¿no? Y después de eso, resuelves matemáticamente, haces los balances. Entonces, ¿qué pasa si ustedes, y creo que es uno de los principales problemas de los estudiantes nuevos de estequiometría, es que si se le da una lectura, el acercamiento antes de estequiometría es en introducción, pero muchos inician viendo estequiometría sin tener idea del principio de una destilación, de una absorción, etc. Si se hace una lectura equívoca, o sea, una interpretación equívoca, mal hecha del enunciado, pues ¿qué va a pasar? El diagrama de flujo te queda mal. Si el diagrama de flujo te queda mal,
los grados de libertad te quedan mal. Por ende, los balances están mal. Por eso las notas en estequiometría, pienso yo, son tan bajitas. Porque si tú no interpretas bien, todo va a estar mal. Por eso se ven notas de 0,5 o menos en estequiometría, porque el estudiante en exámenes no alcanza, es decir, a interpretar y apurado hace el diagrama de flujo y mal. Entonces, ¿cuánto le califican sus profesores si solo se hizo eso? Los grados. Entonces, a raíz de eso y repensando un poquito en los procesos de aprendizaje de esta asignatura, el semestre pasado, que sí estaba yo dando clases, este semestre pues no estoy dando clases porque me encuentro muy lejos de Bucaramanga. Junto a dos compañeros de ustedes desarrollamos como una herramienta didáctica en Visual Basic para ayudar, sobre todo en el primer mes de clase, son talleres de lectura, 15 talleres de lectura, para ayudar a los estudiantes a tener, es decir, ayudar en esto, en la interpretación de los procesos. Entonces yo diseñé 15 talleres de lectura. Aquí les voy a presentar la herramienta. ¿Les parece? Le dicen. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mire, es algo sencillo, pero va a ser muy útil. Todavía la estamos como afinando un poquito. Es la interfaz, es el Visual Basic. Aquí hay una pantalla. Después de que le das comenzar, te da como unas instrucciones y te dice el objetivo es que utilices esto, no sé qué, bueno, te da como unas instrucciones ahí. Ahí, como ya les dije, 15 talleres. Aquí están todos. Esos 15 talleres. Hasta acá. Sí, yo traté de que en esos 15 talleres abarcara la mayor parte de las operaciones unitarias, es decir, cristalización, filtración, reacción, combustión, operaciones de separación, como destilación, absorción, desorción, no sé. ¿Sí? Entonces, al dar aquí en cada uno de estos talleres, pues entonces esto, digamos aquí, el del etanol. Le damos al del etanol y aquí está el enunciado. ¿Sí? Si tú le das aquí, a la izquierda aparece, bueno, antes has leído como el instructivo, te sale el enunciado. Yo traté también de que los ejercicios no fueran muy planos como los que te presentan en los libros. En los libros generalmente se tiene una corriente, yo traté de incluir, porque son ustedes estudiantes en formación en ingeniería, en procesos, de incluir leyes, de incluir información, por ejemplo, el de las papas fritas, el consumo de papa en el mundo, qué sé yo, en la parte ambiental, por ejemplo, en este taller que es del de etanol a partir de caña de azúcar, les fui colocando información de interés para que ustedes lean. En el año 2001 entró en vigencia la ley tal, la cual decretó la obligación de mezclar un porcentaje de etanol con la gasolina. ¿Sí? ¿En qué consiste la herramienta? La herramienta consiste en que ustedes leen el ejercicio y luego tienen que intentar construir el diagrama de flujo. ¿Sí? Aquí están las unidades. Si tú le das en cada una de estas unidades, te dice más o menos en qué consiste un fermentador, un absorbedor. ¿Sí? Si le das aquí en destilador, es un equipo que se usa para separar mezclas líquidas dependiendo de su punto de ebullición. Molino, pues, es una operación física de molienda para reducir el tamaño de un determinado producto, en este caso de la caña. Y tienes tú aquí, entonces, que intentar plantear el diagrama de flujo a partir del enunciado. Entonces, tú colocas las operaciones unitarias y abajo lo vas conectando con flechitas, ¿sí? No sé, construyes tu diagrama de flujo. ¿Cuál es la idea? La idea es que adquieran más habilidad en la interpretación de los procesos para construir el diagrama de flujo. Aquí tú le das clic y te sale si está bien o mal, pero también si, espera un segundo que hay
gente en la sala de espera. Pero también si le das aquí, en solución, te sale la solución. Pues la idea ahí yo les digo, mire, no sean estudiantes facilistas, perezosos. Como cualquier herramienta, como cualquier tecnología, qué sé yo, tú encuentras soluciones, pero de nada te sirve a ti hacer 1000 ejercicios y ver soluciones si realmente no entiendes. A veces creemos que por hacer 100 ejercicios y nos cambian algo y ya, ¿cierto? O a veces es muy común que los estudiantes busquen solucionarios y hagan ejercicios que ni entienden, ¿cierto? Adquieran un carácter crítico de que ustedes... Entonces les digo, aquí ustedes pueden ver la solución con anticipación, sí, pero la idea es que te retes a intentar, pues, hacerlo, ¿no? Bien, entonces la herramienta se divide en dos partes, que es como el punto de partida para hacer los balances correctamente, el diagrama de flujo y los grados de libertad. Aquí en la tabla de grados de libertad, tú le das aquí y te sale entonces te salen los equipos, te sale el molino, el reactor, el destilador, el global, el proceso, variables independientes, y tú intentas aquí construir tu tabla, ¿no? Intentas aquí llenar estos numeritos, ¿sí? Y cuando le das comprobar, te va a aparecer. Si está mal, te aparecen los grados de libertad totales, te aparecen en rojo. Si están bien, te aparecen en verde, ¿sí? Si necesitas volver a hacerlo, le das restablecer hoja. Y si ya lo hiciste y no te da y corriges la tabla de grados de libertad, le das aquí en desarrollo de grados de libertad y ahí te aparece la solución de los grados de libertad, ¿sí? Pero yo propuse esto realmente también como para fortalecer el aprendizaje de esos talleres de lectura, de la interpretación de procesos. Me parece que eso es lo más importante, porque los balances a la larga es matemática. Es despejar ecuaciones, solucionar ecuaciones, y ya. Pero también propuse que muchas veces uno se encuentra con herramientas que para mí a veces tú puedes utilizarla, ¿cierto? Y puedes saber la solución, como es el caso de los solucionarios, te muestra la solución, pero muchas veces no entendemos o nos quedamos con dudas y siempre hace falta como una retroalimentación, ¿cierto? Entonces aquí hay 2 videos para cada taller, ¿vale? 2 videos, uno que es para el diagrama de proceso y el otro que es para los grados de libertad. Entonces, por facilidad, todos estos fueron 30 videos que yo hice, 2 para cada taller, es decir, uno para diagramas de flujo, uno para grados de libertad. Son videos donde yo retroalimento, después de que tú utilizas la herramienta, les retroalimento, les hago una retroalimentación para que ya, digamos, si hay alguna duda en el uso de la herramienta, del taller, perdón, y el diagrama de flujo, los grados de libertad, pues les quede un poco más claro. Entonces, estos videos, esos 30 videos los subí a YouTube. Si tú le das aquí en este clic, ya les muestro, te dirigen a YouTube donde está el taller, ¿sí? Donde está el taller y como una retroalimentación de lo que es el diagrama de flujo y los grados de libertad, explicándoles pues paso a paso de dónde salieron los grados de libertad, más o menos qué es lo que ocurre en un molino, por qué es importante, qué sé yo, ¿sí? Bueno, donde también planteo en la mayoría de los talleres las relaciones adicionales, como esta que está aquí. ¿Listo? Todos los videos los subí a un canal que creé específicamente para fortalecer la herramienta. Aquí están los videos en el canal de YouTube. ¿Vale? Están los 30 videos, 2 por cada taller, uno para diagrama de flujo y uno para grados de libertad. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería compartir antes de iniciar aquí nuestro taller. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Esperen un segundo antes.
nosotros dónde podemos encontrar esas herramientas, que no sé dónde buscarlas. Sí, la herramienta como esta semana la estoy socializando. Yo creo que la próxima semana la hablo con el profesor Fernando para integrarla al Moodle, para que ustedes la tengan en el Moodle, ¿vale? Porque nos Profe, pero falta hay unos cambios. probabilidad de que podamos usarla antes del primer parcial. Sí, por eso, la próxima semana. O sea, la próxima semana, entre hoy y mañana, yo le hago unos cambios a la herramienta. Ahí me he dado cuenta de unos errores de ortografía en el diseño. Bueno, le hago ya como unos cambios de tipo en cuanto a la forma y ya para que quede en el Moodle. La próxima semana. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Venga, necesito, porque a través de esto, que ustedes me colaboren aquí en un minuto, se gastan. Uy, ¿cómo es esto? Para que ustedes me digan. Espérame un segundo, muchachos.
Chicos, esto, espérenme un segundo que no encuentro esa encuesta. Espérenme un segundo. Bueno, les voy a presentar, vamos a hacer algo, miren, porque no encuentro esa encuesta. No encontré la encuesta, chicos, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Pues ya les hice la socialización como tal de la herramienta. Ya ustedes ahorita me colaboran con esa encuesta. Voy a buscarla. Les voy a compartir el taller, ese mismo taller el taller de ayer. Sí, los que ya asistieron ayer y hoy que vamos a hacer el mismo taller, terminen los balances. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela, ¿vale? Así que el tallercito es este. Tómenle una fotico, por favor. Tómenle una fotico al taller. Yo les doy ¿qué? Yo les doy un tiempito para que ustedes traten de hacerlos solo o si están en grupo, lo hagan en grupo y luego de eso lo discutimos, ¿vale? Esa es la encuesta, Vanessa. Sí, gracias, chicos. Espérenme que aquí ya me la mandaron. Ya nos hicieron el favor aquí de mandármela, por favor. Mire, yo les decía, yo a partir de lo que ustedes me coloquen ahí, de lo que les mostré, yo hago un informe para la vicerrectoría, para la escuela, porque esta herramienta también la va a socializar pues para la facultad, ¿cierto? La idea es que también se hagan pues otro tipo de iniciativas en otros temas, en otras asignaturas que puedan hacer como ese acompañamiento para los profesores en el proceso de enseñanza y para ustedes reforzar su aprendizaje, ¿no? Así que los comentarios que ustedes hagan aquí, todos van a quedar como en el informe. Ahí está la encuesta, por favor. Un minutico tardan ustedes contestándola y mientras entonces trabajamos en el taller, ¿vale? Vamos a hacerlo hasta son ya las 8 de la mañana. Tema de flujo y los grados de libertad. 40 o 45 minuticos y luego de eso socializamos, ¿vale? Hace 8 días trabajamos en grupitos, yo armé aquí en Zoom como unas salas para trabajar en grupos, hoy lo vamos a hacer individual, pero al final entonces socializamos entre todos el taller.
Chicos, ¿cómo les fue ahí con la interpretación de ese proceso? Cuéntenme qué dudas tuvieron. Profe, pues yo iba bien hasta que apareció el cristalizador. Después de lo que sale del cristalizador, no, o sea, se me complicó mucho entender qué era lo que salía del cristalizador. Bueno, primero, miren, lo que deben tener ustedes claro es como el objetivo del proceso y cómo funcionan esos equipos, ¿no? A ver, digamos que en el taller que ustedes hicieron en la última clase, creo, sí, el viernes, bueno, la última clase que tuvieron con sus profesores, se les colocaba como un cristalizador y se les decía en el enunciado que trabajaran el cristalizador y filtro en una sola unidad. Bueno, aquí esto, lo mismo. Es conveniente cuando se hace balance de masa, a pesar de que ustedes pueden encontrar en libros que trabajan, y está bien, el cristalizador y el filtro por separado, es conveniente, digamos que utilizar el cristalizador y el filtro en una sola unidad. ¿Listo? Cuando hago balance de masa. No quiere decir que en la industria tú te encuentres el cristalizador, no, son unidades separadas. El cristalizador generalmente es ahí, el típico es por enfriamiento, y luego tienes un filtro o varios filtros de distintos tipos, ¿no? Rotatorios o dependiendo del proceso, tienes un proceso, un sistema como tal de filtración. Pero cuando hacemos balance de masa, es válido. Es válido si no me dicen lo contrario, es decir, si no hay absorción como tal de impurezas, dependiendo de la sal o el soluto que yo utilice. Si no me dicen algo extraño, siempre voy a utilizar el cristalizador y el filtro en una sola unidad. Díganme entonces, ¿cuál es el objetivo del proceso? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Generar cristales de cromato de potasio. Muy bien, el objetivo es purificar un compuesto, es decir, obtener unos cristales con una pureza altísima. Cuando ustedes, o en la industria, cuando se requiere obtener un compuesto de una manera muy pura, generalmente se hace cristalización. Es costoso hacer cristalización, pues porque el proceso de enfriamiento es costoso, ¿sí? Pero si yo necesito vender, por ejemplo, en este caso, el cromato de potasio al 95%, incluso hay compuestos que necesito venderlos al 98, 99, necesito hacer, o lo más recomendable es hacer una cristalización, ¿sí? Es lo más recomendable. Muy bien, ese es el objetivo, obtener cristales de dicromato de potasio a través de una disolución. Una cristalización se puede hacer a través de una disolución, se puede hacer con un gas, con un líquido. En este caso es a través de una disolución de dicromato de potasio en agua. Entonces, más o menos para que ustedes entiendan, ¿cuántas unidades de proceso le salieron a ustedes ahí en el enunciado? 3, muy bien. ¿Cuáles? Sí, señor, 3. ¿Cuáles? El mezclador, el vaporizador y el cristalizador. Muy bien. El mezclador, un proceso de mezclado, un proceso de evaporación y un proceso de cristalización con un filtro, ¿no? Son 3 unidades. Aquí me preguntan, profesor, al inicio se une la corriente de alimentación con una de recirculación. ¿Se pone un mezclador o un divisor? Ahí mismo en la pregunta te estás respondiendo.
al comienzo que dice que se une, si yo uno algo, es que estoy mezclando. ¿Sí? Ahí en la misma pregunta te está respondiendo. La pregunta que me hacen aquí al chat es, al comienzo que dice que se une la corriente de alimentación fresca con la que viene recirculada del cristalizador y filtro, ¿sí? ¿Qué se pone? ¿Un mezclador o un divisor? Si estás diciendo se une una corriente con otra, es un proceso de mezclado, porque eso es un mezclado. Cuando unes, combinas una o dos o más corrientes. ¿Listo? Es que he visto casos donde ponen divisor en un mezclado. Si yo digo uno corrientes, es un proceso de mezclado. Un proceso de división no. He visto ejercicios donde dice lo mismo y ponen un divisor. No. Imposible. Si yo digo, si me están diciendo que se unen dos corrientes, es un proceso de mezclado, ¿no? Un proceso de división es lo contrario. A partir de una sola corriente, en un mezclado, unes dos o más corrientes para producir una corriente combinada. ¿Sí? Que en este caso es la que entra al evaporador. Una división es la que tienes una corriente que ingresa al divisor, divide el flujo en dos o más. Eso es un proceso de división. Entra una, salen dos o más. Divides un flujo grande en flujos más pequeñitos. ¿Vale? Muy bien. Entonces tenemos 3 unidades de proceso. Un mezclador, un evaporador y un cristalizador y filtro. Muy bien. Eso es lo primero que yo identifico. ¿Cuántas unidades hay? Listo, aquí estamos como en palabritas y ahorita lo tratamos de pintar. Ahora, el objetivo es obtener unos cristales, pero bueno, para eso ¿por qué hay que hacer un proceso de evaporación? Siempre pregúntense el objetivo del proceso cuál es y por qué hay que implementar unas operaciones unitarias antes. Entonces, ¿por qué hay que hacer un proceso de evaporación? Un proceso de evaporación, como su nombre lo dice, en este caso es evaporar agua. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tienes una aguapanela? Tienes ahí el azúcar con el agua y la dejas, se te pasa, la dejas calentando ya, te olvidas. ¿Qué va a ocurrir? Cuando vas a ver, hay más poquito porque se evaporó el agua y si la pruebas está muy dulce. Eso quiere decir que concentraste el azúcar que trae la panela o los azúcares que trae la panela. Entonces la evaporación es para concentrar, en este caso, concentrar un soluto. En este caso es para concentrar es pasar de una concentración pequeña, una composición básica pequeña, a una composición mayor. El entender esto te permite a ti colocarle lógica, porque por ejemplo, si haces cálculos y te da que la composición de dicromato a la salida del proceso de evaporación es menor que a la entrada, ¿qué estás haciendo? Nada. Este tipo de cosas te dan pistas para saber si los cálculos, esta asignatura y todas las asignaturas de la escuela, yo los invito a que ustedes sean muy críticos y analíticos con los resultados, porque a veces no se nos enseña a pensar en los resultados, simplemente 500 kilogramos, pero no sabemos si eso es grande, si es pequeño, si es viable, si es... Así que es bueno pensar en los resultados y si realmente tiene o no lógica. Ustedes son estudiantes de ingeniería, no son estudiantes de algo, una ciencia exacta, ¿no? Aquí se da para pensar, crear, diseñar, cambiar, optimizar. Muy bien, entonces concentra la solución de dicromato, concentra ese dicromato y luego, para que me entiendan, ¿qué es un proceso de cristalización? Ya dijimos que es un proceso como de purificación, ¿no? En el cual generalmente pues la mayoría de cristalizadores típicos es un proceso de enfriamiento, ¿sí? En el cual tú concentraste la solución en el evaporador. Ahora, a través del enfriamiento, a medida que empiezas a enfriar, y ese enfriamiento pues en la industria se hace de una manera lenta para que los cristales que se formen no sean amorfos. Si tú enfrías de una forma muy rápida, los cristales se van a ver muy amorfos, una forma muy irregular. Enfría de una manera lenta, y a medida que vas enfriando, sobresaturas la solución. Y ustedes ya saben que es sobresaturar la solución. Todos los compuestos tienen una solubilidad, ¿sí?
tiene una solubilidad. La solubilidad está definida en química, ustedes ya lo saben, como la capacidad que tiene un solvente pues para aceptar un soluto. Es la capacidad que se pueden disolver, perdón, de un determinado soluto en 100 gramos de agua. Eso es la solubilidad. Entonces ellos tienen ahí un valorcito. Por ejemplo, la solubilidad del dicromato es 40 gramos en 100 gramos de agua, de solvente. Es 40 la solubilidad a una determinada temperatura. ¿Sí? Cuando tú concentras la solución, estás yendo hacia saturación, ¿cierto? Pero el proceso de enfriamiento lo que hace es sobresaturar la solución, es decir, pasas el valor de la solubilidad. Y al pasar el valor de la solubilidad cuando enfrías, se sobresatura la solución. ¿Eso qué quiere decir? Que yo enfrío y sobresaturo a propósito para que los cristales se formen, es decir, para que los cristales al sobresaturarse los dicromatos se separen de la solución, se formen los cristales. Ese es el principio de la cristalización. Concentras, sobresaturas enfriando y al sobresaturar los cristales se forman y quedan los cristales ahí como nadando en una solución. ¿Sí? Profesor, ¿de qué depende la formación de esos cristales? Bueno, eso depende de varios parámetros. Todas las sales forman pues un tamaño de cristal distinto. Si tú lo haces con cloruro de sodio, que es la sal de mesa que utilizas en la cocina, se van a formar pues unos cristales muy pequeñitos. Pero si lo haces, si consigues dicromato de potasio y lo haces, esto lo puedes hacer en la casa. Calientas, evaporas, concentras y luego a la nevera sacas y vas a ver que están los cristales nadando en la solución. Los cristales de dicromato de potasio sí son moraditos, así grandotes, hermosos. Y el tamaño de los cristales depende de la red cristalina que forma la sal, las estructuras, los enlaces que se forman ahí en esa red cristalina de esa sal. Cuando se forman los cristales, sí, de algo que se conoce como velocidad de nucleación, y más en otras materias van a aprender que también pues depende de la temperatura, de la energía en el cristalizador, etcétera. Aquí me interesa que entiendan qué es lo que ocurre y cómo hacer balances de masa. Eso es lo que ocurre. Entonces, imagínense ustedes, sobresaturaron, enfriaron el cristalizador. Tienen esos pescaditos, esos cristales de dicromato de potasio allá nadando en una solución. ¿Cómo los separas? Pues si estás en la cocina con un colador, ¿cierto? Y si el tamaño de esa sal que formaste en la cocina haciendo el laboratorio casero es el diámetro, no es mayor al diámetro del colador, pues utilizas el colador de la cocina, ¿cierto? Lo que queda retenido en el colador se le conoce como torta de filtración o torta húmeda. ¿Mm? ¿Qué van a quedar? Los cristales impregnados de solución. Los cristales ellos quedan impregnados de una pequeña parte ahí de la solución. Generalmente en la industria, si yo quiero quitarle esa solución que está impregnando los cristales para que tengan una pureza mayor, 98-99%, pues tengo que llevarlos a un proceso de secado para quitarle esa agua. ¿Listo? Y hay una parte que atraviesa el colador, el filtro, la atraviesa, y esa parte, pues, ¿qué contiene? La solución de agua dicromato de potasio, de agua-sal. ¿Y qué haces tú con eso? Pues en procesos nos enseñan que absolutamente todo lo puedo recuperar. Entonces, ¿qué haces? Lo recirculas y lo unes con la alimentación fresca para volverlo a concentrar en la solución y darle otra pasada en el cristal, producir más cristales. No lo botamos porque eso es agua y cromato de potasio. Lo recirculo, lo concentro otra vez en el evaporador y otra vez trato de formar más cristales con esa solución. Bueno, eso es en palabras lo que ocurre. No sé si me entendieron, no sé si tengan alguna pregunta a partir de lo que les acabo de explicar. Preguntas, ¿no? Miren.
Lo que yo no entiendo aún es por qué debemos tomar el cristalizador y el filtro como una sola unidad. Sí, ya al inicio les había dicho que cuando yo hago balances de masa, es recomendable utilizar, es decir, no tiene sentido utilizar dos operaciones unitarias para hacer balance de masa. Ahí me ahorro una parte. Puedes hacerlo por aparte y puedes hacerlo perfectamente porque si colocas el filtro aparte es un poco redundante. Es como estratégico en balance de masa utilizar las dos unidades en una sola. Lo mismo si tienes un proceso de centrifugación. La filtración es una operación de separación sólido-líquido. La centrifugación también, pero es a través de la fuerza como su lavadora. Si tienes un proceso de centrifugación anidado a un proceso de separación, otro proceso donde ocurre como la cristalización o como una absorción, generalmente también se utilizan en una sola, porque esas operaciones de separación sólido-líquido, cuando yo hago balance de masa, ¿sí? Es simplemente un proceso en el cual colocas como eso ahí, una parte pasa por acá, una parte va por acá. Así que es estratégico. Es como un tip, ¿vale? En balance, a pesar de que ustedes encuentran en el libro, si está bien, que utilizan el filtro, aparte los cálculos van a dar lo mismo. Aquí me dicen, para el conteo de variables independientes del proceso, sí, se cuenta el agua que sale por arriba del evaporador, sí. Se cuenta todas las sustancias en cada una de las corrientes una por una. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen ustedes? Profesor, Cuéntame. yo le escribí mi duda en el chat. Es que no sé Respecto cómo. a la SEM Ajá. y velocidad de producción, o sea, todo el inciso C, espera, me reviso cuál es el inciso C. ¿Cuál es el inciso C? ¿Qué dice? Léelo. Léelo, Yanni. Determine velocidad y rendimiento de producción del dicromato de potasio cristalino, velocidad de evaporación de agua y relación de recirculación. Muy bien. Ya dijimos que, ya te explico eso, ya dijimos que eran 3 unidades de proceso, ¿no? ¿Cuáles? Uy, eso qué feo. Vamos a ver este pulso. Bueno. Un mezclador. Que sigue un evaporador. Aquí un evaporador. Y un cristalizador y filtro. ¿Sí? Colocamos las corrientes. Esta es la corriente de alimentación fresca. Este es el agua que se evapora. Concentramos y mandamos aquí al cristalizador. Por aquí sale la torta de filtración con los cristales y la solución que atraviesa el filtro, el colador, ¿qué haces? La recirculas para tenerlo acá. Este es el diagrama de flujo. Entonces colocamos mezclador, siempre hay que marcar esto, evaporador y cristalizador y filtro. Ahí está.
Esta es la corriente de alimentación fresca. Es bueno colocar todo eso. Esta es la torta de filtración o torta húmeda. Esta corriente, donde están los cristales, lo que tú quieres obtener. Y esta es la solución que atraviesa el filtro o solución filtrada, esta, la que recirculas. Luego, entonces, le colocas, estamos marcando el diagrama de flujo, le colocas un numerito a cada corriente, 1, 2, 3, 4, la torta, llamémoslo 5, y la recirculación 6. Ahí está. Ahí está. Bueno, mira, Yanni, lo que te está preguntando aquí, velocidad y rendimiento de producción de K2. ¿Velocidad qué es? Espera, primero marcamos el diagrama de flujo. Ustedes, les voy a dar aquí un tip y es el siguiente. Siempre denle un nombre ¿a qué? A las sustancias. Por ejemplo, dicromato de potasio, K2, ¿cómo es? K2CrO4. Lo vamos a llamar D, ¿vale? Eso es para que en el diagrama de flujo y en los balances no estén escribiendo K2CrO4 durante todos los balances, pero coloquen alguna anotación y le especifican a su profesor en la parte de arriba que van a llamar a la sustancia así. Y al agua, llamémosla A. Y a los cristales, porque se van a formar cristales de K2CrO4, pues llamémoslos K. ¿Listo? Ahí está. Entonces, díganme ustedes, ¿qué sustancias van en la corriente 1? Agua y dicromato de potasio, ¿no? Entonces tú colocas D y A. Y de paso, de una vez colócale las composiciones si te las dan. Aquí te dicen que contiene 1/3 en masa. Colócale así, 1/3. Sí. ¿Sí? 1/3 de dicromato de potasio que llamamos D. Eso quiere decir que la composición másica de agua en esa corriente de alimentación fresca es 2/3. Que 1/3 más 2/3 es 1. Cuando te lo den así en fracción, te digan 1/3 o te digan, qué sé yo, 1/5, no sé, colóquenlo así. Yo no creo que haya problema que lo coloquen así. Y mejor, ¿saben por qué? A ver, este flujo ya lo tengo. ¿Cuánto es? 4.500 kilogramos hora. Les voy a mostrar por qué es útil que este flujo es 4.500 kilogramos hora. ¿Sí? Si yo quiero sacar el flujo másico de D en la corriente 1, ¿qué hago? Multiplico el flujo total por 1/3. Eso quiere decir que de D son 1.500 kilogramos hora. Si yo utilizo 1/3. Pero si yo utilizo 0.333, ¿sí? Si dividimos 1 en 3 da 0.33 con todos los 3. Si utilizo los 3 decimales, te da 1.400, al multiplicar 4.500 por 0.333 te da 1.498,5 al no utilizar 1/3. Si ven, ya hay como unos gramos. Entonces mejor hacer los balances con 1/3. ¿Cuánto entra de D? 1.500. No quiere decir que si utilizas 0.333 es aproximado, pero pues está bien. ¿Vale? Solo les estoy mostrando pues la importancia de
utilizar los suficientes decimales. Y en este caso, no es el mismo caso para un medio. Para un medio es 0,5, no tiene más decimales. ¿Ve? Usted puede colocar aquí un medio o puede colocar 0,5. Un cuarto, 0,25, no tiene más decimales, no hay ningún problema, utiliza 0,25. Pero un tercio que tiene 0.333333, dependiendo de los decimales que uses, te da aquí este flujo parcial. Entonces lo mejor es utilizar un tercio. Un tercio, entran 1500 de D, 3000 de A. 3000 de agua para un total de 4500. ¿Listo? Muy bien, ¿qué sustancias van en la corriente 2? Las mismas. ¿Las qué? De ella. Muy bien, ¿y te dan alguna composición aquí? Creo que no. 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 Aquí arriba, ¿qué va? Agua. Tú evaporas agua. Y aquí, estas mismas. Sacas agüita, concentras la solución. ¿Y te dan alguna composición? Sí. Colócale los 3 decimales. ¿Listo? 49.4%, 0.494. Entonces ahí te dicen, dicha corriente se alimenta a un cristalizador. Recuerden, siempre tener claro el objetivo del proceso, formar cristales. ¿Qué hago? Concentro una solución, como les expliqué el agua panela, concentro una solución evaporando agua. Cuando evaporas agua de tu agua panela y la dejas allá en el fogón, la vas a probar y está mucho más dulce, más concentrado el azúcar. Lo mismo aquí, pero para una sal. Entonces, después de eso, que tienes concentrada la el dicromato de potasio, enfrías en el cristalizador y cuando tú enfrías, sobresaturas la solución y al sobresaturar la solución se permite la separación de la parte sólida de los cristales de los líquidos. Ellos se separan y forman esa red cristalina, forman esos cristales. Ese es el principio de la cristalización. Entonces tú tienes unos cristales nadando allá en una solución. Pon una taza y colocas unos cristales y colocas la solución. ¿Cómo lo separas? Colocas un filtro, un colador, y en la parte del colador se van a quedar ¿qué se quedan? Se quedan los cristales, ¿sí? Pero esos cristales están impregnados todavía de una parte de la solución. Esto es la torta. Los cristales con la solución. Aquí nos dan esta composición, 0,95. ¿Sí? Y lo que atraviesa el filtro. Profe, mi duda radicaba ahí, porque, o sea, yo pensé que el objetivo del filtro era separar los cristales totalmente de la solución. Entonces, no sé por qué sale lo de la torta de filtración. ¿Cómo es la pregunta? O sea, yo pensé que el objetivo del filtro era separar los cristales de la solución. No, pero claro que se separan de la solución. Pero cuando tú tienes esos sólidos, esos cristales nadando en esa solución y colocas un colador, ¿sí? A pesar de que tú ves los cristales, ellos están impregnados de la solución. Un poquito. Por eso el 95% son cristales. El 5% es la solución que está todavía impregnando los cristales. Es imposible que en un proceso de cristalización salgan los cristales solos, no, siempre van a tener una torta impregnando como tal, por eso se conoce como torta húmeda. ¿Sí? No salen los cristales, ¿y no salen esa los cristales solución va a secos. seguir teniendo el 36,4 de dicromato de potasio? En el 5%, sí. Es imposible que ustedes... No, sí, eso dentro de ese 5%. Dentro del 5%, sí. Es decir, es imposible. Si ustedes leen aquí, dicen, ¿cómo así? Aquí en la torta, la composición del dicromato es 0,364. No, porque si suman estos dos, no les da 1, les da más de 1. Quiere decir que no puede ser. Es el 36,4 del 5%, porque... O sea, ¿eso sería una relación adicional? Sí.
Si los cristales el 95%, lo que aún está impregnando los cristales es el 5%, ¿no? Entonces, este 5% por el 36,4 va a ser la composición del dicromato de potasio en la torta. ¿Listo? Y repito, no, es imposible que tú hagas cristalización y salgan los cristales ya secos, puros, 100%. No, es imposible. Ellos van a estar ahí como impregnados y que en la industria generalmente, ¿qué se hace? Se hacen esos cristales que están humedecidos un poquito con esa solución y si quieres purificarlos más, les haces un proceso de secado, ¿cierto? Y pasas de 95 a 99%. O totalmente secos en varias torres de secado, recirculándolo hasta que estén totalmente puros. Es difícil porque siempre van a quedar como trazas, impurezas, y es costoso, ¿no? Por la energía. Bueno, muy bien. Aquí nos dan esta composición. ¿Cuánto es? En la solución filtrada es 40, ¿qué? 36,4. Es aquí en la torta, en la solución filtrada es 36,4. Ahí está. Bueno, siempre cuando yo interpreto, bosquejo mi diagrama de flujo y luego lo marco el diagrama de flujo, ¿cierto? Después de que marco el diagrama de flujo, la idea es entender qué es lo que me están preguntando. Aquí me están preguntando, y ustedes me decían, no entiendo qué es velocidad y rendimiento de producción. Velocidad es el flujo de estos cristales aquí. Tienes que hallar este flujo másico. ¿Cuántos kilogramos hora de cristales se producen aquí en la corriente 5? Eso te están preguntando. Eso es la velocidad. ¿Listo? ¿Cómo interpretan ustedes el rendimiento? Vamos a ver ustedes qué interpretación le dan cuando te preguntan el rendimiento de producción. ¿Qué tienes que hallar? Profe, esto, es que no le escuché muy bien lo de la velocidad. ¿Podría repetirlo brevemente, por favor? Sí, que la velocidad es el flujo másico de los cristales aquí en la torta, es lo que están preguntando. ¿Listo? ¿Sí, Dani? ¿Escuchaste? Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué qué? Velocidad, cuando a mí me dicen velocidad, velocidad de flujo molar o velocidad de flujo másico. Los kilogramos hora que se producen de los cristales aquí. Cuando te digan velocidad, te están hablando de velocidad de flujo másico o velocidad de flujo molar. En este caso, como es en masa, ¿cuál es la velocidad de flujo másico? Es decir, los kilogramos por hora que se producen de cristales. Cristales. Aquí dice cristales, es decir, acá, este flujo másico. Ah, ok. ¿Ya? Y ahora, quiero que me digan cómo interpretan ustedes el rendimiento. Aquí me dicen, ¿sería la relación entre el flujo total y el parcial del cristal? Flujo parcial, está bien. ¿Y flujo total? No. Pues yo lo relacionaría con el flujo parcial de alimentación con el de los cristales. Flujo parcial de alimentación. Muy bien. O sea, tú me Dicromato estás de diciendo potasio. este flujo y Sí. este. Muy bien. Ese sería el rendimiento, ¿no? Ese sería como tal el rendimiento. Lo que están pidiendo aquí realmente es un rendimiento siempre en procesos es como su rendimiento académico, ¿sí? Su rendimiento académico, tú haces una división. La máxima nota posible es 5. Si tu nota es 4, multiplicas eso por 100 y te da un rendimiento del 80%, ¿cierto? Si tu nota es 5, tu rendimiento es del 100%. Más o menos aquí es parecido, es 4 es tu nota real. Entonces aquí es lo real, lo que obtuve de cristales, flujo en la corriente 5 de cristales, ¿sí? Dividido
en lo que alimentaste al proceso, ¿sí? Lo que utilizaste de materia prima, lo que estás utilizando en la entrada global, es decir, el flujo. Esos cristales los formaste a partir de el flujo de una cantidad de dicromato de potasio, que ya lo tengo, que es cuánto, este flujo es 1500, 4500 por un tercio te da 1500. Entonces, cuando halles el flujo de cristales y lo multipliques por 100, vas a obtener cuál es el rendimiento de producción de cristales a partir de la cantidad de sal que alimentaste al proceso, que fueron 1500. ¿Listo? Si aquí este flujo de cristales te da 1500, el rendimiento es del 100%. ¿Sí? Si te da 1000, pues ya baja el rendimiento. Eso es lo que te están preguntando. A partir de una cantidad de materia prima, de dicromato de potasio, de sal, ¿cierto? ¿Cuántos cristales pudiste obtener a partir de eso? Es una división, es una relación. ¿Es claro eso? Díganme. En el punto 2, velocidad de evaporación de agua. Te están preguntando este flujo. ¿Cuánto es el flujo 4? ¿Cuántos kilogramos por hora de agua se evaporan? ¿Listo? Relación de recirculación. Aquí, relación de recirculación. Masa recirculada. ¿Cuál es la masa recirculada? F6. Dividido en la masa de alimentación fresca. ¿Cuál es la masa de alimentación fresca al cristalizador y filtro? Pues ahí sería. 4003. No, pero aquí creo que la relación de recirculación tiene que ver es con el flujo que alimento al cristalizador. ¿Listo? ¿Cuánto recirculo a partir de lo que entra al cristalizador? Es decir, F3. ¿Sí? ¿Cuánto recirculo a partir? Digamos que se pueden hallar, cuando tengan ustedes esas dudas de que no sepan, de que es mejor hacer más que no hacer nada, ¿sí? Cuando tengan ustedes esa duda, por ejemplo, aquí puede ser, generalmente es, esa relación de recirculación sería lo que tú recirculas sobre lo que entra al equipo, sería la relación de recirculación del cristalizador. Ustedes pueden hallar esa relación y también hallen la otra, cuánto recirculo a partir de lo que alimento acá, pero especifican ahí, ¿listo? Y cuando su profesor le va a calificar, dice, bueno, tiene claro, ¿vale? Bueno, chicos, eso es, no sé si tengan más preguntas. Profe, yo estaba pensando cómo hacer el balance de cristales, porque solo tenemos un valor que sale. Entonces, ¿cómo haríamos el balance de los cristales? No, ustedes aquí hacen balance por componente, no haces balance de cristales. Y el componente es el dicromato de potasio. No haces balance de cristales, porque los cristales que son dicromato de potasio en forma sólida. ¿Listo? Bueno, ¿qué más Profesor, preguntas una tienen? pregunta. Sí, O sea, para ese balance tendría que sumarse lo de la corriente 3, decir que la corriente 3 es igual al dicromato que sale por las 6, más el 95% que ya está en cristales, más el porcentaje que está en esa corriente también, pero todavía en solución de dicromato. sí. En el balance de dicromato sumas, en la torta tienes que sumar lo que está en solución y lo que está en cristales, porque es la misma sustancia, es dicromato de potasio en distinta fase, sólido y en la otra está en solución. Sí, sí.
Bueno, ¿les parece? ¿Podríamos Hacemos, dejar planteadas las relaciones adicionales? solo hay una, no hay más. Esa es la relación adicional como que del filtro. Dicen aquí, podemos hacer los grados de libertad. Bueno, vamos a hacerlo de rapidez. Vamos a ver si alcanzamos. A ver, va a correr un poquito, pero digamos que ustedes ya esto lo deben tener clarito. Ustedes colocan entonces aquí, colocan mezclador, colocan evaporador, colocan cristalizador y filtro, colocan global y colocan proceso. ¿Vale? Recuerden que es recomendable colocar encima de cada unidad las corrientes. ¿Cuáles son las corrientes del mezclador? 1, 2 y 6. ¿Sí? ¿Cuáles son las corrientes del evaporador? Díganme. 2, 3 y 4. ¿Vale? Del cristalizador. 3, 5 y 6. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cuáles son las corrientes del global? 1, 4 y 5. Muy bien. 1, 4 y 5. Recuerden que, otra vez, siempre les recuerdo esto porque siempre se confunden. Las corrientes globales son aquellas corrientes que no comunican dos equipos. Por ejemplo, la 2 comunica el mezclador con el evaporador, es una corriente intermedia de proceso. La 3 también comunica este equipo con este. La 6 parecería global, ¿cierto? Porque va como por afuera, pero no, es una corriente de recirculación, es una corriente intermedia que comunica el cristalizador con el mezclador. Así que las únicas globales son 1, 4 y 5. Y en el proceso, pues todas, de la 1 a la 6. A ver qué me preguntan aquí. Y colocas variables independientes, balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidas y relaciones adicionales. Trazas una línea aquí. ¿Vale? Rápidamente, en el mezclador, ¿cuántas variables independientes ven? Es el número de sustancias que hay en esas tres corrientes. ¿Cuántas ven? 2, 4 y estas dos que retornan aquí, 6. ¿Cuántos balances puedes hacer? 2, porque hay dos sustancias, D y A. Flujos, 1, 4500. Composiciones, 2. Relaciones adicionales, 0. ¿Cuáles composiciones? Esta y esta. ¿Listo? Grados de libertad, 1. En el evaporador, sustancias, 2, 3, 5. 5 variables independientes. ¿Cuántos balances puedes hacer? 2. Uno para D y uno para A. Puedes plantear 3, recuerda, con el balance másico total, pero solo 2 son independientes. Flujos, ninguno. Composiciones, una, la de 0.494, la salida del evaporador. Relaciones adicionales, ninguna. Grados de libertad, 2. 5 menos 3, 2. Cristalizador. Quiero que me digan, ¿cuántas variables independientes hay en el cristalizador? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los cristales sí son una variable independiente porque es un flujo que tú tienes que determinar. Recuerden que las variables independientes son como las incógnitas. Y si es algo que tienes que determinar, porque incluso te lo están preguntando aquí, mire, velocidad de cristales, pues es una variable independiente. Son 7 datos, 2, 4 y 3, 7. Balances es el número de sustancias. Voy a colocarles aquí un asterisco. Solo 2. ¿Por qué? Y en mayúscula. El dicromato no, mejor, los cristales son dicromato de potasio. Los cristales son dicromato, ¿sí? Y este tema se llama balance por componente.
¿Qué quiere decir? Que aquí en la torta, por ejemplo, este dicromato en solución tiene la misma composición química que los cristales. Es la misma sustancia, pero en otra fase. ¿Me podría explicar por qué no cuenta para el balance independiente, pero sí cuenta como variable independiente los cristales? Sí, eso es lo que les estoy explicando. Variables independientes, repito. No sé si a ustedes se les corta o la comunicación, no sé, pero ya les acabo de decir hace un minuto que se cuenta como variable independiente porque es un flujo. Las variables independientes son incógnitas, es como lo que tú tienes que determinar. Entonces, 2, 4 y estos 3 datos tienes que determinarlos, incluso te lo preguntan. ¿Cuál es la velocidad de cristales? Es una variable independiente que tienes que especificar. Y como balance, no, porque yo no hago balance de cristales de dicromato. Como estamos haciendo balance por componente, eso es como el agua. El agua, tanto en hielo como en estado líquido, tiene la misma composición química, ¿sí? H2O. Aquí lo mismo. El dicromato en la solución es K2CrO4, ¿cierto? Y en los cristales es K2CrO4, pero solo que en estado sólido. Pero como estás haciendo balance por componente, solo cuentas 2 balances. ¿Cuáles? ¿Cuántas sustancias hay ahí en esta torta? 2. Yo solo veo dicromato y agua. Por eso es. Flujos ceros, composiciones. Tengo 3 composiciones. Relaciones adicionales, 1. Tengo una relación adicional. Composiciones 3, ¿cuáles? 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Cuál es la relación adicional? Perdón. Muy bien. Venga, les pregunto. ¿En clase ya les enseñaron la relación adicional del filtro? ¿O no? ¿Es una pregunta? Señor. En sí, ¿cómo es que se hallan relaciones adicionales? Es lo que nunca entendí. ¿En sí qué? ¿Cómo se hallan las relaciones adicionales? ¿Cómo se hallan? Sí. ¿Cómo se hallan? No, pues esto, ya saben ustedes que las relaciones adicionales son como pistas que te dan en el enunciado. Hay relaciones adicionales de flujo. En este caso aquí no hay ninguna. La única relación adicional que hay es esta que les voy a presentar aquí. Pero no, en otros talleres que hemos hecho o que han hecho ustedes en clase, por ejemplo, que te dicen que el 95% de, por ejemplo aquí, del componente A, la entrada al evaporador, se evapora. Es una relación adicional entre lo que entra aquí de agua y lo que se evapora. O que te digan que el 70% de un determinado compuesto se recircula. Coge varias, es una relación adicional de flujo, ¿vale? O hay relaciones adicionales de composición, que te digan, por ejemplo, que en la de torta la proporción entre D y A es de 1 a 2. Eso es una relación adicional de composición en la proporción que va en una determinada corriente. O si tienes un divisor, recuerdas que tienes que contar relaciones adicionales que se calculan como S-1 por N-1. ¿Listo? Ya a esas alturas ustedes tienen que saber identificar cuándo es una composición conocida, es decir, por ejemplo, que esto es una composición conocida, esto es una composición directa que te dan, ¿sí? Y cuándo es como una relación, por eso se llama relación, es como entre varias cosas. Puede ser de flujo o composición. En este caso hay siempre que tienes un filtro, y colóquenlo ahí, el filtro impone una relación adicional que se calcula. Digamos que esto era lo que me decía el profesor Fernando hoy, que los estudiantes aún hoy no saben la notación, cuando es masa, cuando es moles. La relación adicional dice que la composición del dicromato, bueno, del soluto, puede ser también del agua, te da lo mismo, en la solución filtrada, es decir, en la corriente 6. Yo se las voy a hablar aquí como en palabras. La composición del dicromato en la solución que tú filtras es igual a la composición del dicromato en la torta que
¿Qué número es la torta? 5 dividido en 1 menos la composición de los cristales. ¿Listo? Esa es la relación adicional de filtro. Siempre que tienes un filtro, la cuentas. ¿Vale? La composición de esta sustancia. Puede ser de D o puede ser de A. Te va a dar lo mismo. En la solución que tú filtras es igual a la composición de esa misma sustancia en la torta sobre 1 menos la composición de los cristales. Ya te la dan el 0,95. ¿Sí? ¿Por qué esto es una relación adicional? Porque te permite hallar una composición. Mire, ¿este dato lo tienes? Sí, es 0,95. ¿Este dato lo tienes? Sí, es 0,364. Entonces, ¿qué puedes hallar? Esto, despejas. Entonces, yo lo cuento como una relación adicional, como un dato que me permite, ya se están dando cuenta que me permite hallar, ¿qué? Esta composición, la composición del dicromato en la torta. ¿Ven? Ahí está. Ahí se las dejo. Grados de libertad del cristalizador, 1. 7 menos 6, 1. Bueno, en el global, cuenten las variables independientes. ¿Cuántas son? ¿Cuántas sustancias ven en esas 3 corrientes? 6. 6. Muy bien. Yo veo 2 aquí, 3 aquí, 4, 5 y 6. Y recuerden que sí contamos la K como una variable independiente, pero en los balances pasa lo mismo. Puedo hacer 2 balances, dicromato y agua. Flujos, 1, porque el flujo 1 que me da el ejercicio es un flujo también del global. Composiciones, tengo una en 1 y una en la torta, 2. Y la relación adicional del filtro, que ya se dieron ustedes cuenta aquí al hacer este análisis, que esta relación te permite hallar una composición acá, por lo cual la cuento también en el global. Grados de libertad del global, 0. El proceso, ¿cuántas variables independientes contaron en las 6 corrientes? ¿Cuántas variables independientes? 12. 12, mire. 2, 4, 6, 7, 10, 12. ¿Listo? Balances. Tú cuentas los balances que puedes hacer en los equipos sin contar el global. ¿Listo? Cuenta los balances que puedes hacer sin contar el global. Entonces puedes hacer 2 en el mezclador, 2 aquí, 6 balances. Flujos, solo me dan 1, 4.500. Composiciones en todo el ejercicio. No vas a sumar esto, porque entre los equipos se repiten. Simplemente miras el diagrama de flujo y dices 1, 2, 3, 4. Y relación adicional, solo esta. La relación adicional que impone el filtro, 1. Grados de libertad del proceso, 0. ¿Listo? Carita feliz ahí. Eso quiere decir que puedo hallar todas las corrientes, de la 1 a la 6. Este 0 me quiere decir que con los datos que yo tengo, puedo especificar las 6 corrientes en flujos y composiciones. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Jason, ¿me podría por favor repetirme la parte de la relación adicional del filtro? Sí, es, en palabritas, vean, es la composición másica de uno de los componentes que tú recirculas. De la solución filtrada es igual a la composición másica de ese mismo componente en la torta sobre 1 menos los cristales, la composición de los cristales.
Sí, aquí está, vean. La composición másica del dicromato, y repito, puede ser también con el agua, da lo mismo. La composición másica del dicromato en la solución que tú filtras, ¿cuál es? La 6, es igual a la composición de ese mismo componente en la torta, dividido en 1 menos la composición de los cristales. Venga, miren, yo les voy a enseñar algo aquí que probablemente no lo van a ver en los libros, porque los libros ya hacen los cálculos y no les importa mucho la secuencia de solución. Pero en ingeniería, y como les decía, es más importante el análisis que tú hagas, porque tú puedes hacer el ejercicio incluso sin hacer grados de libertad. Los grados de libertad es una estrategia que te permite saber si con los datos que tienes hay solución o no. Pero más que eso, y los grados de libertad es algo muy fácil, es algo mecánico, es contar. ¿Sí? ¿Qué raro tiene? Nada. Lo más complicadito es pensar en los grados de libertad. ¿Para qué me sirven? Entonces, mire, si están haciendo ahorita algo, concéntrense en lo que yo les voy a enseñar en este momento, que me parece a mí que es el análisis más, porque cuando no tengo claro eso, los estudiantes, por eso es que en los exámenes empiezan a dar vueltas, hacen un balance aquí, otro aquí, se vuelven un 8, tachan, se devuelven, no les da incoherencias, 0 igual a 0, ¿sí? Porque no hay como una estrategia para solucionarlo y para eso tienen que servir los grados de libertad. Si están haciendo algo, préstenme, necesito de su máxima capacidad en este momento. Mire, ¿cuál sería la estrategia de solución? Si tú estás mirando estos 4 números, ¿cierto? Que es en las 4 unidades donde tú puedes hacer balances, ¿por cuál empiezas? Pues por la que te dio 0. ¿Cuál te dio 0? Ayúdenme. La global. Global. Entonces tú dices, bueno, la estrategia de solución es iniciar en el global. ¿Vale? Vamos a ver aquí. Voy a colocarles aquí estrategia. Voy a hacerlo como de rapidez, de solución. Antes de hacer cualquier cálculo, estrategia de solución. Listo, te dio 0 en el global. Entonces tú dices, hago balance de masa en el global. ¿Listo? Y tú dices, cuando hago balances en el global, ¿cuáles flujos especifico? Pues el 1, el 4 y el 5, que son los flujos del global. ¿Es claro eso? ¿Sí? Muy bien, especificas el flujo 1, 4 y 5. Cuando tú especificas esos flujos, los grados de libertad de los otros pueden cambiar. Entonces, actualizamos los grados de libertad. Tú comparas los flujos del global con los flujos de cada una de las otras unidades. Empecemos con el mezclador. Mire, los flujos del global son estos 3. Los flujos del mezclador son estos 3. ¿Cuál flujo o cuáles flujos son iguales? El 1, nada más, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque el mezclador es 1, 2 y 6, del global 1, 4 y 5. ¿Cuál flujo comparten? El 1. Eso quiere decir que cuando tú resolviste el global, hiciste balance de masa en el global, conociste el flujo 1. ¿Sí? Pero a ver, miremos el flujo 1. El flujo 1 ya estaba especificado todo. Antes de que tú hicieras balances en el global, ya lo tenías especificado todo. Mira, tenías el flujo total y las 2 composiciones. ¿Qué te faltaba ahí? Nada. Es decir, que cuando haces flujo en el global, cuando haces balances en el global, no vas a obtener ningún dato que ya tuvieras. Eso quiere decir que cuando actualiza los grados de libertad del mezclador, no obtienes nada, siguen siendo 1. ¿Cierto? Pasemos al global. Aquí les estoy como actualizando la tabla de grados de libertad para hacerles como una estrategia de solución. Miremos los flujos del global, que es lo primero que resolviste, con los del evaporador. ¿Qué flujo comparten? ¿Alguno? Sí, ¿cuál? El 4. Entonces ya está resuelto el flujo 4 porque resolviste el global. Tú miras aquí, el flujo 4. ¿Cuántos datos descubres, digámoslo así? ¿Cuántos datos aquí? ¿Qué te hace falta aquí? Un flujo, el flujo 4, un dato. ¿Sí? Entonces tú lo que haces es le restas a los 2 grados de libertad que tiene el evaporador,
hallaste el flujo 4, el flujo de agua evaporada, entonces ahora los grados de libertad del evaporador son 1. Vamos con el cristalizador y filtro. ¿Qué flujos comparte el cristalizador y filtro con el global? El 5. 5. ¿Cierto? Entonces tú miras el flujo 5. Acá. ¿Sí? Aquí sí te hacía falta, por ejemplo, este flujo y una composición para especificar esta corriente. Con el flujo total y otra composición, 2 datos ya especificas. Entonces, cuando haces balances en el global, vas a conocer todo esto. Y los grados de libertad que tenía el cristalizador y filtro, necesitabas solo un dato. Ya lo tienes. Incluso vas a obtener 2. Entonces, ahora es 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ahora te dio esto. Cuando solucionaste el global, los grados de libertad ahora del, ¿cómo se llama? Los grados de libertad ahora de estos equipos son mezclador, evaporador, cristalizador y filtro. ¿Por cuál continúas haciendo balances? Por el cristalizador y el filtro. Muy bien, porque los grados de libertad ahora son 0. Te están dando vía libre, como que te dicen, oiga, usted resolvió el global, ahora puede seguir por el cristalizador y filtro. Cristalizador y filtro. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para lo que les estoy diciendo. Es decir, aquí me están poniendo una restricción. Tú resolviste el global. No puedes seguir por el mezclador y el evaporador porque aún me falta un dato. Mire. ¿Sí ven? Pero por el cristalizador sí, porque ya tengo los datos necesarios para seguir por acá. ¿Vale? Para eso me sirve pensar en esa estrategia antes de hacer cualquier cálculo. Ahora, los flujos del cristalizador que vas a obtener son 3, 5 y 6. ¿Sí? 3, 5 y 6. Pues, y hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Comparamos el cristalizador, el global no porque ya está resuelto, el cristalizador con el mezclador y el evaporador. Empecemos con el mezclador y cristalizador. ¿Qué flujos comparten? El 6. ¿Sí? Entonces, cuando resolvemos el cristalizador, resolvemos el flujo 6. Yo reviso el flujo 6. Con los datos que tenía, ¿cuántos datos me hacen falta para especificar esta corriente? Si ya tengo las composiciones, estas dos, ¿cierto? Porque esta ya la sé, porque va a ser 1 menos 0, 3, 6, 4. ¿Qué me hace falta? Este flujo, 6. Quiere decir que cuando solucionas el flujo, el cristalizador y filtro, en la corriente 6 obtienes un dato, 0. Y ahora, para terminar, con el evaporador. ¿Qué flujo se comparte el evaporador con el cristalizador y filtro? El flujo 3. Miramos el flujo 3, con los datos que habían inicialmente. ¿Qué te hace falta? Un dato, este flujo, para especificar toda la corriente. Entonces lo restamos aquí, ese flujo 3, y te da 0. ¿Qué quiere decir? Ese 0 y 0 en el mezclador y evaporador, que te está diciendo, puedes seguir por el evaporador o puedes seguir por el mezclador. Esa es la estrategia de solución. ¿Sí? Puede ser. Entonces, cuando te pregunten, ¿qué hago? Hago balances de masa en el global, luego hago balances de masa en el cristalizador y filtro, y para terminar hago balances o en el evaporador o en el mezclador. No en los dos. En alguno de los dos, y con eso especifican los 6 flujos. Puede ser global, cristalizador y filtro y evaporador, o global, cristalizador y mezclador. Cualquiera de los dos, porque en los dos medios 0 al final. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué solo en uno de los dos? Pues porque recuerden el siguiente concepto. Si tú tienes M unidades, ¿sí? ¿Cuántas unidades tienes aquí? 3. Mezclador, evaporador y cristalizador y filtro. Si tienes un sistema con M unidades, tú puedes hacer balances en M más 1 unidades porque tienes el global, es decir, en 4. Pero solo M
son independientes, es decir, solo 3 unidades de 3 sistemas de ecuaciones vas a necesitar para resolver esos 6 flujos. Solo 3. Entonces, global, este y cualquiera de estos 2. Si tú lo haces en el otro, ese sistema de ecuaciones es dependiente y vas a llegar a redundancias, no vas a hallar nada, porque ya con solo 3 especifican las 6 corrientes. Ese te va a llegar a, te puede servir para comprobar los cálculos y vas a llegar a cosas como 500 igual a 500, 1000 igual a 1000, pero no vas a obtener ninguna variable independiente. ¿Listos? ¿Listos? ¿Entendido? ¿Preguntas? Venga, el último tip que les doy antes de que nos vayamos es el siguiente. A ver aquí. Siempre, antes de hacer balances, desarrollen, resuelvan las relaciones adicionales. En este caso, resuelvan antes de hacer balances esto. Entonces, esto va a ser igual, si despejas, van haciendo el cálculo, W6 en D por 1 menos la composición de los cristales. ¿Cuánto da esa composición? Esto es 0,95 y esto es 0,364. ¿Cuánto les da la composición del dicromato en D? Rápido, ¿cuánto les dan? No, estos pelados. Bueno, chicos, si ustedes no participan, yo realmente no les explico estrictamente lo necesario, pero si no preguntan ni participan, quedamos así. Ahí les iba a explicar como otra parte en cuanto a cómo hacer el primer balance global. Señora. La composición de 5 da 0.0182, ¿no? ¿Qué? 0,0182. Muy bien. Ajá. 0,0182. Listo, entonces yo les recomiendo también que ustedes cuando tienen su diagrama de flujo marcado, empiecen a colocar aquí lo que van hallando. En otro color, ustedes tienen en su papel, colóquenlo como en rojito. Esto lo hallamos a partir de la relación adicional, ¿sí? Multiplicamos el 5% por 0.364 y te da 0.0182. ¿Listo? Ahora sí, les voy a hacer solo un balance. A ver, siempre ustedes coloquen aquí, ya sabemos que empezamos por el global. Entonces usted coloca por aquí, balances de masa por componente en el global. ¿Listo? Entonces empiezas con el dicromato. Voy a hacerles el dicromato para que se den cuenta. Dicromato. ¿Cuáles son las corrientes del global? 1, 4 y 5. ¿Cuál es la estructura del balance? Lo que entra es igual a lo que sale, porque estamos haciendo balance de masa por componente, sin reacción química. Lo que entra es igual a lo que sale en las corrientes 1, 4 y 5. ¿Cuánto entra de dicromato en la corriente 1? 4.500 por 1/3. ¿Eso cuánto es? 1.500. 1.500 kilogramos hora entran de dicromato de potasio, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto sale? Aquí, en la corriente 4, que es una corriente global de salida, no sale nada, es decir, no sale nada de dicromato. Y en la 5, sí sale. ¿Qué sale? Ahí tienen que sumar estas dos, porque tanto los cristales como el dicromato en solución son dicromato de potasio y aquí estamos haciendo por componente, yo ya les dije. Entonces usted dice, ¿cuánto sale con los cristales? Sale 0,95 la composición por el flujo total, que no lo conozco. Flujo 5, ¿cierto?
más lo que sale de dicromato en la solución, que va a ser la composición, que ya sé que es 0.082, por el flujo total, que es el flujo 5. Entonces de aquí ya obtienen una ecuación, una incógnita, obtienen el flujo 5 del primer balance global de dicromato. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? El otro balance que pueden hacer es o el de agua o el balance de masa total. Recuerden que siempre pueden hacer uno más, pero solo dos son independientes en este caso. Ahí te están diciendo que solo con dos resuelves el global. Muy bien. ¿Cuál es el balance de masa total en el global? Sería lo que entra totalmente, F1 es igual a F4 más F5. Bueno, ¿ya tienen el dato de F5 o no? 1549.26. Y ahora de acá, miren. F1 es 4.500, F5 1.549. Del balance de masa total obtienes F4, que es 4.500 menos 1.549. ¿Cuánto es eso? Y esa sería la velocidad de evaporación de agua. Ya no hago más balances en el global porque aquí me dijeron que podía hacer, ¿dónde está el global? Dos balances. Ya hice los dos, 1 y 2. El de agua no lo hago porque ya obtuve todo. Ya tengo todo F1, todo F4 y todo F5 especificado, que son las corrientes del global. ¿Listo? Y aquí obtengo de F4, es lo que me están preguntando aquí, velocidad de evaporación de agua. Los cristales, ¿cuánto será F5 de cristales? Que es lo que me están preguntando, la velocidad de producción de cristales. Pues va a ser igual a la composición, 0.95 por el flujo 5. ¿Cuánto es? 0.95 por 1.549. ¿Cuánto? 1471,8. Siempre cuando den un resultado aquí, a mí se me pasó allí, pero siempre coloquen las unidades. Cuando es composición, pues la composición no tiene unidades, ¿no? Pero cuando es ¿qué? Un flujo, siempre coloquen unidades, siempre. Esta es la velocidad de producción de cristales. Entonces, el rendimiento que se están preguntando, ya les dije cómo se sacaba. Los 1.500 que entran, es decir, lo que produce realmente, ¿cuánto es esto? Sobre lo que utilizas como de materia prima. ¿Cuánto entró de dicromato? ¿A partir de cuánto formaste esos cristales? A partir de 1.500 o 4.500, que fue la fresca, por la composición, que es un tercio. ¿Sí? Y lo multiplicas por 100. Recuerden, como su rendimiento académico, en el denominador va lo máximo, su nota es 5, la nota máxima es 5, lo que utilizaste, y aquí tu nota real. Siempre en procesos eso va a ser un rendimiento fraccional. Si tu nota es 5, tu rendimiento es 100%. Si tu nota es 4, es el 80. Si es 3, es el 60. ¿Cuánto sería el rendimiento? 98,12%. 98,12. Esto es un rendimiento, pues, alto, ¿no? A partir de 1.500 kilogramos de sal que yo metí al proceso, pude sacar 1.431,8 kilogramos de cristales, que ese es el objetivo del proceso, cristalizar. Eso es un rendimiento alto. Bueno, aquí ya les hice los balances en el global. Ya no hay nada más que hacer en el global. Ya tengo especificadas las corrientes 1, 4 y 5 totalmente. ¿Sí? Ya tengo los flujos 1, 4 y 5. Ahí necesité. Siempre es útil este balance. Siempre intenten, este balance, pues, o sea, el balance total, sea de masa total o de moles total, siempre utilícenlo porque no me enredo con composiciones, ¿sí? Es flujos totales de entrada y salida, ¿vale?
Aquí utilizamos el balance de D y el total. Si yo hago el balance de agua, en este momento, por eso solo dos son independientes. Puedo plantear también el de agua, pero ya me sirve solo para verificar los cálculos. Ustedes háganlo y verán que va a ser dependiente. Van a llegar a que 1000 es igual a 1000 o algo así. No sé, es un balance dependiente. ¿Listo? ¿Qué falta? Hagan los cálculos en el cristalizador y filtro y luego o en el evaporador o en el mezclador y terminan el ejercicio. ¿Listo, chicos? No sé si tengan alguna pregunta. Ya me voy. ¿Tienen alguna pregunta o ya está bien? Esto, profe, aparte del divisor y del filtro, ¿hay otras relaciones adicionales así como a tener en cuenta? De equipos, a ver, cuando es divisor siempre plantea hacer relaciones adicionales. Cuando hay un filtro y cuando hay un sedimentador también. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos porque ya en este momento sí son las 10. Ya digamos que terminamos la tutoría. Sé pendientes la próxima semana de todas las actividades que hay con otras tutorías en sus clases, en los talleres de clase. ¿Listo? Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Chao. Gracias a ustedes por